Listo. Entonces, vamos. El libro para el mes de noviembre es Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker y vamos a ir entonces con la primera parte. Tu patrón del dinero. Vivimos en un mundo de dualidades, arriba y abajo, luz y oscuridad, caliente y frío, dentro y fuera, deprisa y despacio, derecha e izquierda. Estos no son sino unos pocos ejemplos de los miles de polos opuestos. Para que exista un polo, debe existir también el otro. Es posible que haya una derecha sin una izquierda, ni por casualidad. Por consiguiente, al igual que hay leyes externas del dinero, debe haber leyes internas. Entre las primeras hay cosas como las técnicas empresariales, la administración financiera y las estrategias de inversión. Son todos asuntos esenciales. Pero el juego interior es todavía más importante. Una analogía sería un carpintero y sus herramientas. Tener herramientas de buena calidad resulta imprescindible, pero ser un carpintero de primera que las utilice magistralmente es aún más importante. Yo tengo un dicho, no basta con estar en el lugar adecuado en el momento justo. Tienes que ser la persona adecuada en el lugar adecuado en el momento justo. Así pues, ¿quién eres tú? ¿Cómo piensas? ¿Cuáles son tus creencias? ¿Cuáles son tus hábitos y tus rasgos de carácter? ¿Cómo te sientes realmente con respecto a ti mismo? ¿Qué grado de confianza tienes en ti mismo? ¿Cómo te relacionas con los demás? ¿Cuánto confías en los demás? ¿Sientes verdaderamente que mereces la riqueza? ¿Cuál es tu aptitud para actuar a pesar del miedo, a pesar de la preocupación, a pesar de los inconvenientes, a pesar de las molestias? ¿Eres capaz de actuar cuando no estás de humor? El hecho es que tu carácter, tu forma de pensar y tus creencias constituyen una parte fundamental de lo que determina el nivel de tu prosperidad. Uno de mis autores favoritos, Stuart Wilde, lo expresa del siguiente modo. La clave del éxito es elevar tu propia energía. Cuando la hagas, atraerás a la gente hacia ti de forma natural y cuando se pongan a tiro, pásales la factura. Principio de riqueza. Tus ingresos pueden crecer únicamente hasta donde crezcas tú. Miren esto tan importante. Escriban, rayo, tatúeselo. Porque es importante tu patrón del dinero. ¿Has oído hablar de personas que se han colapsado económicamente? ¿Te has dado cuenta de que hay gente que tiene mucho dinero y después lo pierde? ¿O que tienen excelentes oportunidades y empiezan bien, pero después las desaprovechan y terminan hundiéndose? Ahora ya sabes la verdadera causa. Visto desde fuera puede parecer mala suerte, una coyuntura económica negativa, un socio pésimo, lo que sea. Sin embargo, por dentro es otro asunto. Por eso, si entraras en contacto con cantidades de dinero importantes sin estar mentalmente preparado para ello, lo más probable es que la riqueza te durase poco y que finalmente terminaras perdiéndola. La inmensa mayoría de la gente sencillamente no posee la cantidad interna necesaria para crear y conservar grandes sumas de dinero, ni para afrontar el mayor número de retos que acompaña siempre al hecho de tener más dinero y más éxito. Esa, amigos míos, es la principal razón por la que no tienen más dinero. Un ejemplo perfecto son los que ganan la lotería. Las investigaciones han demostrado una y otra vez que, independientemente del tamaño de sus ganancias, la mayoría de las personas que ganan en la lotería al final acaban volviendo a su estado económico original, es decir, volviendo a su estado, es decir, a la situación que les resulta cómodo manejar. Por otro lado, a los millonarios que se han hecho a sí mismos les sucede justo lo contrario. Fíjate en que cuando pierden su dinero, generalmente lo recuperan en un tiempo relativamente corto. Donald Trump, que por cierto ya es el nuevo presidente de Estados Unidos, bueno, nuevo no, volvió a quedar, es un buen ejemplo. Trump tenía una cuantiosa fortuna, miles de millones de dólares. Luego, de pronto, lo perdió todo. Sin embargo, un par de años más tarde había recuperado su fortuna e incluso había incrementado. ¿Por qué se da este fenómeno? Porque aun cuando algunos millonarios de los que se han hecho a sí mismos puedan perder su dinero, jamás
pierden el ingrediente más importante de su éxito, su mente millonaria. Por supuesto, en el caso de Donald, se trata de su mente multimillonaria. ¿Te das cuenta de que Donald Trump jamás podría ser simplemente millonario? Si poseyese una fortuna neta de solo unos millones de dólares, ¿cómo crees que se sentiría con respecto a su prosperidad económica? La mayoría de vosotros coincidirá en que probablemente se sentiría arruinado, se sentiría como un fracaso total. Eso es porque el termostato financiero de Donald Trump está puesto en la posición de los miles de millones, no en la de los millones. Los termostatos financieros de la mayoría de las personas están puestos para generar miles, no millones de dólares. Los que algunas personas lo están para generar cientos, ni siquiera miles, y los de otras en la posición de bajo cero. Se encuentran completamente congelados y no tienen la más mínima idea de por qué. La realidad es que la mayor parte de la gente no alcanza su pleno potencial. La mayoría de las personas no son prósperas. Las investigaciones demuestran que el 80% de los individuos jamás disfrutarán de la libertad económica que les gustaría poseer y también que el 80% ni siquiera pretenderán ser verdaderamente felices. La razón es sencilla. La mayoría de la gente es inconsciente. Van un poco como dormidos al volante. Trabajan y piensan a un nivel superficial de la vida, basándose tan solo en lo que ven. Viven estrictamente en el mundo visible. Las raíces crean los frutos. Imagínate un árbol. Supongamos que representa al árbol de la vida. En él hay frutos. En la vida a nuestros frutos se los denomina nuestros resultados. Pero miramos los frutos, nuestros resultados, y no nos gustan, no hay suficientes, son demasiado pequeños o no saben bien. Entonces, ¿por qué tenemos tendencia a hacer? La mayoría de nosotros pone aún más atención y concentración en los frutos, en los resultados. Pero ¿qué es lo que en realidad crea esos frutos concretos? Lo que crea esos frutos son las semillas y las raíces. Es lo que hay bajo el suelo, lo que crea aquello que está por encima de él. Lo que no se ve es lo que crea lo que se ve. ¿Y eso qué significa? Significa que si quieres cambiar los frutos, tendrás que modificar primero las raíces. Si quieres cambiar lo visible, antes deberás transformar lo invisible. Principio de riqueza. Si quieres cambiar los frutos, tendrás que modificar primero las raíces. Si quieres cambiar lo visible, antes deberás transformar lo invisible. Muchos dicen que solo viendo creen. La pregunta que yo tengo para esta gente es, ¿por qué te molestas en pagar la cuenta de la luz? Aunque no puedas ver la electricidad, sí puedes seguramente reconocer y utilizar su potencia. Si tienes cualquier duda de su existencia, mete el dedo en un enchufe y te garantizo que tus dudas se desvanecerán rápidamente. Según mi experiencia, lo que no puedes ver de este mundo es muchísimo más poderoso que cualquier cosa que puedas ver. Estarás de acuerdo o no con esta afirmación, pero en la medida en que no apliques este principio en tu vida, tendrás problemas. ¿Por qué? Porque estás yendo en contra de las leyes de la naturaleza, según las cuales lo que hay debajo del suelo crea lo que está por encima de él. Lo invisible crea lo visible. Como seres humanos, formamos parte de la naturaleza, no estamos por encima de ella. Por consiguiente, cuando nos alineamos con sus leyes y trabajamos en nuestras raíces, nuestro mundo interior, nuestra vida fluye suavemente. Cuando no lo hacemos, la vida se complica. En todos los bosques, en todas las granjas, en todos los huertos de la tierra, es lo que se encuentra bajo el suelo lo que crea aquello que hay por encima de él. Por eso es inútil que pongas la atención en los frutos que ya has cultivado. No puedes cambiar los que cuelgan del árbol. Sin embargo, sí puedes cambiar los frutos del mañana. Pero para hacerlo, tendrás que cavar debajo del suelo y fortalecer las raíces.
los 4 cuadrantes, M, E, S, F. Esto lo vamos a tener dentro del PDF. Una de las cosas más importantes que puedas llegar a comprender en esta vida es que no vivimos en un único plano de existencia. Lo hacemos en al menos 4 esferas diferentes a la vez. Estos 4 cuadrantes son el mundo físico, el mundo mental, el mundo emocional y el mundo espiritual. La mayoría de la gente jamás se da cuenta que la esfera física es simplemente una impresión de las otras 3. Por ejemplo, supongamos que acabas de escribir una carta en el ordenador. Le das a las teclas de imprimir y rápidamente la carta te sale por la impresora. Miras la copia impresa y fíjate por dónde encuentras un error tipográfico. Así que sacas tu fiel goma de borrador y borras la errata en el papel. Ya has corregido la falta. Ahora le das de nuevo al botón de imprimir y adviertes que otra vez aparece el mismo error. Caramba, ¿cómo es posible? Si acabas de corregirlo. Así que esta vez coges una goma nuevamente y más grande y borras más fuerte y más rato. Incluso estudias un manual de 300 páginas titulado ¿Cómo borrar con eficacia? Ahora dispones de todas las herramientas y conocimientos que necesitas. Estás preparado. Le das a la impresora y... ¡Oh no! Ahí está otra vez. No hay manera, gritas pasmado de asombro. ¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando aquí? Estoy en la dimensión misteriosa. Lo que está ocurriendo aquí es que el verdadero problema no puede cambiarse en la impresión, es decir, en el mundo físico. Únicamente puede modificarse en el programa, los mundos mental, emocional y espiritual. El dinero es un resultado, la riqueza es un resultado, la salud es un resultado, la enfermedad es un resultado, tu peso es un resultado. Vivimos en un mundo de causas y efectos. Principio de riqueza. El dinero es un resultado, la riqueza es un resultado, la salud es un resultado, la enfermedad es un resultado, tu peso es un resultado. Vivimos en un mundo de causa y efecto. ¿Has oído alguna vez a alguien afirmar que tenía el pequeño problema de la falta de dinero? Pues ahora atiende a esto. La falta de dinero no es nunca, jamás, jamás un problema. La falta de dinero es meramente un síntoma de lo que está sucediendo por debajo. La falta de dinero es el efecto, pero ¿cuál es la causa fundamental? Todo se reduce a esto. El único modo de cambiar tu mundo exterior es transformar primero tu mundo interior. Cualesquiera que sean los resultados que estés obteniendo, sean ricos o pobres, buenos o malos, positivos o negativos, recuerda que siempre tu mundo exterior es simplemente un reflejo de tu mundo interior. Si las cosas no te van bien en tu vida exterior, es porque tampoco van bien en tu vida interior. Es así de simple. Un poderoso secreto para el cambio, las declaraciones. En mis seminarios empleamos técnicas de aprendizaje acelerado que permiten avanzar más rápido y recordar más cosas de todo lo que aprendes. La clave reside en la implicación. Nuestro enfoque sigue el viejo dicho: lo que oyes lo olvidas, lo que ves lo recuerdas, lo que haces lo entiendes. Así pues, hoy voy a pedirte que cada vez que llegues al final de un principio fundamental de este libro, te pongas primero la mano en el corazón, después hagas una declaración verbal y a continuación te toques la cabeza con el dedo índice y hagas otra declaración verbal. ¿Qué es una declaración? Es simplemente una sentencia positiva que haces con énfasis en voz alta. ¿Por qué las declaraciones son una herramienta tan valiosa? Porque todo está hecho de una sola cosa, de energía. Toda energía viaja en frecuencias y vibraciones. Por lo tanto, cada declaración que haces lleva su propia frecuencia vibratoria. Cuando pronuncias una declaración en voz alta,
Su energía vibra en todas las células de tu cuerpo y tocándote el cuerpo al mismo tiempo puedes sentir su resonancia, que es única. Las declaraciones no solo envían un mensaje concreto al universo, mandan también un poderoso mensaje a tu subconsciente. La diferencia entre una declaración y una afirmación es sutil, pero, en mi opinión, importante. La definición de la segunda es la de una sentencia positiva que afirma que un objeto que deseas alcanzar ya está teniendo lugar. La definición de la primera es manifestación oficial de la intención de emprender un determinado curso de acción o de adoptar una posición concreta. Una afirmación manifiesta que lo que deseas conseguir ya está teniendo lugar. A mí las afirmaciones no me vuelven loco, pues muchas veces cuando afirmamos algo que aún no es real, la vocecita de dentro de nuestra cabeza nos dice, eso no es verdad, es una suprema tontería. Sin embargo, una declaración no es decir que algo sea cierto, es manifestar que tenemos la intención de hacer o de ser algo. Se trata de una postura que la vocecita puede tragarse, ya que no estamos diciendo que sea cierto ahora mismo, sino que tenemos la intención de que lo sea en el futuro. Una declaración, por definición, es también algo oficial. Es una manifestación formal de energía al universo y por todo tu cuerpo. Existe otro concepto en la definición que es importante. Acción. Debemos emprender todas las acciones necesarias para hacer realidad tu intención. Te recomiendo que pronuncies tus declaraciones en voz alta cada mañana y cada noche. Y si las articulas mientras te miras al espejo, eso acelerará aún más el proceso. Ahora tengo que admitir que cuando oí hablar de todo esto por primera vez dije, ni hablar, este rollo de las declaraciones no es para mí. Pero, como en aquel momento estaba sin Blanca, finalmente pensé, ¿qué diablos? Esto no puede hacerme ningún daño. Y empecé a realizarlas. Ahora soy rico, así que no debería sorprender mucho que crea firmemente en la eficiencia de las declaraciones. Os aseguro que funcionan de verdad. De cualquier modo, preferiría ser muy crédulo y muy rico a desconfiar de todo y no tener un centavo. ¿Y tú? Lo dicho, te invito a que pongas la mano en el corazón y repitas la siguiente. Mano en el corazón y decimos, ojalá lo puedan decir en voz alta. Mi mundo interior crea mi mundo exterior. Ahora tócate la cabeza y di, tengo una mente millonaria. Así es como se hace la declaración completa. Como bonificación especial, si vas a la página de internet www.millionaireminibook.com y haces clic en Free Book Bonuses, te daremos un listado gratuito en inglés de todas las declaraciones que aparecen en este libro, presentadas en caligrafía en un formato imprimible apto para enmarcar. ¿Cuál es tu patrón del dinero y cómo se ha formado? Tanto en mis apariciones en la radio como en la televisión, la siguiente afirmación me ha hecho famoso. Si me das 5 minutos, puedo predecir el futuro económico que tendrás el resto de tu vida. Principio de riqueza. Si me das 5 minutos, puedo predecir el futuro económico que tendrás el resto de tu vida. ¿Cómo? En una breve conversación puedo identificar lo que denomina tu patrón del dinero y del éxito. Cada uno de nosotros disponemos de un patrón personal ya grabado en nuestro subconsciente. Y este patrón, más que cualquier otra cosa y más que la combinación de todas las demás, es lo que determinará tu destino económico. ¿Y qué es el patrón del dinero? Como analogía, consideremos el patrón de una casa, que es un plano o un diseño de esa casa en concreto. De igual manera, tu patrón del dinero es simplemente tu programa o modo de ser en relación con el dinero. Quiero presentar una fórmula extremadamente importante, ya que es la que determina cómo creas tu realidad y tu riqueza. Muchos de los maestros más respetados en el campo del potencial humano han empleado esta fórmula como base para sus enseñanzas. Se trata de la fórmula del proceso de manifestación y se puede expresar de modo siguiente.
P, S, A es igual a R. Principio de riqueza. Los pensamientos llevan a los sentimientos. Los sentimientos llevan a las acciones. Las acciones llevan a los resultados. Tu patrón financiero está compuesto por una combinación de tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones en relación con el dinero. ¿Y cómo se formó tu patrón del dinero? Muy sencillo. Tu patrón financiero consta principalmente de la información o programación que recibiste en el pasado y especialmente de niño cuando eras todavía muy pequeño. ¿Quiénes fueron las principales fuentes de esa programación o de ese condicionamiento? Para la mayoría de la gente, en la lista se encuentran los padres, los hermanos o hermanas, los amigos, las figuras de autoridad, los profesores, los líderes religiosos, los medios de comunicación y la cultura en la que vives, por nombrar, son unas cuantas. Tomemos la cultura. ¿Acaso no es verdad que determinadas culturas tienen un cierto modo de pensar y tratar con el dinero, mientras que otras prestan un enfoque distinto? ¿Piensas que un niño o una niña sale del vientre materno ya con sus actitudes hacia el dinero o crees que se le enseña a tratar con él? Eso es, a cada niño y niña se le enseña cómo pensar acerca del dinero y cómo actuar en relación con él. Y lo mismo te pasó a ti, a mí y a todo el mundo. Te enseñaron a pensar y a actuar en lo referente al dinero. Esas enseñanzas se convirtieron en condicionamiento que a su vez se transformó en reacciones automáticas, reacciones que te dirigen luego durante el resto de tu vida. A no ser, por supuesto, que intercedas y revises tus archivos mentales referentes al dinero. Y eso es exactamente lo que voy a hacer en este libro. Y lo que hacemos para miles de personas cada año, a un nivel más profundo y permanente en el seminario intensivo Mente Millonaria. Dije antes que los pensamientos llevan a sentimientos, estos a acciones y las acciones a resultados. Aquí surge una interesante pregunta. ¿De dónde vienen tus pensamientos? ¿Por qué piensas de forma distinta a las personas que tienes al lado? Tus pensamientos proceden de los archivos de información que tienes en los armarios de tu mente. ¿Y de dónde procede esa información? Lo hace de tu programación pasada. Así es. Tu condicionamiento pasado determina cada pensamiento que brota de tu mente. Por eso a menudo se la denomina la mente condicionada. Para reflejar esto, podemos corregir la fórmula de proceso de manifestación dejándola de la siguiente forma. Pro, pen, S, A igual a R. Tu programación lleva a tus pensamientos, estos a tus sentimientos a tus acciones y tus acciones a tus resultados. Por lo tanto, al igual que se hace con un ordenador personal, cambiando tu programación das el primer paso esencial hacia el cambio de tus resultados. ¿Y cómo estamos condicionados? Lo estamos de tres formas principales, en todos los ámbitos de la vida, incluido el del dinero. Programación verbal, que oías cuando eras pequeño. Modelos de referencia, que veías cuando eras pequeño. Incidentes concretos, ¿qué experimentaste cuando eras pequeño? Es importante comprender estos tres aspectos del condicionamiento, por lo que vamos a examinar cada uno de ellos. En la segunda parte de este libro aprenderás a reorientar tu mente para la riqueza y el éxito. Primera influencia, la programación verbal. Comencemos por la programación verbal. ¿Qué oías en tu infancia sobre el dinero, la riqueza y la gente rica? ¿Oíste alguna vez expresiones como el dinero es el origen de todos los males, los ricos son avariciosos y mezquinos, los ricos son malvados, está podrido de dinero, para juntar algún dinero tienes que matarte a trabajar, el dinero no crece en los árboles, no puedes ser rico y espiritual, la felicidad no puede comprarse, poderoso caballero es don dinero, los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. No todo el mundo puede ser rico. Nunca se puede llegar a todo y la infame.
Eso no es para nosotros. En mi casa, cada vez que pedía dinero a mi padre, le oía despotricar. ¿De qué estoy hecho yo? ¿De dinero? Yo respondía en broma. Ojalá, me llevaría un brazo, una mano o hasta un dedo. Jamás se rió ni una sola vez. Aquí reside el problema. Todas las afirmaciones que oíste sobre el dinero cuando eras niño permanecen en tu subconsciente como parte del patrón que está rigiendo tu vida económica. El condicionamiento verbal es extremadamente poderoso. Por ejemplo, cuando mi hijo Jess tenía 3 años, un día vino corriendo hacia mí y me dijo nervioso, papi, vamos a ver la película de las tortugas ninja. La ponen muy cerca de casa. Por nada del mundo podía imaginar cómo aquel niño era capaz de conocer la ubicación de los cines. Un par de horas después, la respuesta me vino en forma de anuncio de televisión de la película, al fin del cual se decía el habitual eslogan, ya puedes verla en un cine muy cerca de tu casa. Otro ejemplo del poder del condicionamiento verbal llegó a expensas de uno de los participantes en nuestro seminario intensivo Mente Millonaria. Stephen no tenía problemas para ganar dinero. Su reto era conservarlo. En el momento en que Stephen vino al curso, estaba ganando más de $800,000 al año y llevaba 9 años así. Pese a ello, se las apañaba con dificultad. De algún modo, lograba gastarse el dinero, prestarlo o perderlo, todo tomando malas decisiones a la hora de invertir. Sea cual fuere la razón, su fortuna neta era exactamente cero. Stephen nos confió que, siendo niño, su madre solía decir, los ricos son avariciosos y mezquinos, su dinero sale del sudor de los pobres, se debería tener solo lo suficiente para ir tirando, si tienes más, eres un cerdo. No hay que ser científico de la NASA para deducir lo que estaba ocurriendo dentro del subconsciente de Stephen. No es de extrañar que estuviese arruinado. Se hallaba verbalmente condicionado por su madre para creer que los ricos son avariciosos y mezquinos. Por lo tanto, su mente establecía una conexión entre rico, avaricioso y mezquino, que por supuesto es malo. Como él no quería ser malo, subconscientemente no podía ser rico. Stephen amaba a su madre y no quería que tuviese un mal concepto de él. Obviamente, según las creencias de ella, si se hiciese rico, no lo aprobaría. Por lo tanto, no tenía otra opción que deshacerse de cualquier dinero de más que traspasara los límites del solo para ir tirando. De lo contrario, sería un cerdo. Bueno, tú pensarías que en caso de tener que elegir entre ser rico o contar con la aprobación de mamá, o de cualquiera en realidad, la mayoría preferiría ser rico. Todo lo contrario, la mente simplemente no funciona así. Parece que la riqueza debería ser la elección lógica, pero cuando el subconsciente debe elegir entre emociones profundamente arraigadas y la lógica, casi siempre ganan las primeras. Principio de riqueza. Cuando el subconsciente debe elegir entre emociones profundamente arraigadas y la lógica, casi siempre ganan las primeras. Volvamos a nuestra historia. En el curso, en menos de 10 minutos, empleando unas cuantas técnicas extremadamente eficaces, el patrón del dinero de Stephen cambió de forma espectacular. En solo 2 años pasó de estar casi arruinado a convertirse en millonario. En el seminario, Stephen comenzó a comprender que sus creencias no productivas eran de su madre y que estaban basadas en la programación mental de ella y no en la de él. Así que fuimos un paso más allá y le ayudamos a crear una estrategia por medio de la cual no perdería la aprobación de su madre si se hacía rico. Fue sencillo. A su madre le encantaba Hawái. Por tanto, Stephen invirtió en un apartamento frente a la playa en Maui, al que ahora manda a su madre todo el invierno. Ella está en la gloria y él también. En primer lugar, ahora a ella le encanta que su hijo sea rico y cuenta a todo el mundo lo generoso que es. En segundo lugar, él no tiene que aguantar a su madre durante 6 meses al año. Magnífico. En mi propia vida, tras un comienzo lento, empezó a irme bien en los negocios, pero nunca ganaba dinero con mis acciones.
Al adquirir conciencia de mi patrón del dinero, recordé que cuando yo era joven, cada día después de trabajar, mi padre se sentaba a la mesa con el periódico, comprobaba las páginas bursátiles, daba un puñetazo en la mesa y gritaba, malditas acciones. Después se pasaba la media hora siguiente despotricando de lo estúpido que es todo el sistema y afirmando que uno tiene más oportunidades de ganar dinero jugando a las máquinas tragaperras en Las Vegas. Ahora que ya comprendes el poder del condicionamiento verbal, ves cómo no es nada extraño que no pudiese ganar en el mercado de valores. Estaba literalmente programado para fracasar, programado para escoger inconscientemente las acciones equivocadas al precio equivocado en el momento equivocado. ¿Por qué? Para dar subconscientemente validez a mi patrón del dinero que decía, malditas acciones. Todo cuanto puedo decir es que al cavar para sacar esa mala hierba enorme y venenosa de mi jardín financiero interior, los frutos comenzaron a surgir. Prácticamente el día después de reprogramarme mentalmente, las acciones que elegí comenzaron a despegar. Y desde entonces he continuado teniendo un éxito asombroso en el mercado de valores. Parece increíblemente extraño, pero cuando comprendes de verdad cómo funciona el patrón del dinero, todo tiene sentido. Tu condicionamiento subconsciente determina tu pensamiento tus decisiones y tus acciones, que al final determinan tus resultados. Existen 4 elementos claves para el cambio, cada uno de ellos esencial en la reprogramación de tu patrón financiero. Son sencillos, pero profundamente poderosos. El primer elemento de cambio es la conciencia. No puedes cambiar algo a menos que conozcas su existencia. El segundo es la comprensión. Entendiendo cuál es el origen de tu forma de pensar, puedes reconocer que esta procede de fuera de ti. El tercero es la disociación. Una vez que te das cuenta de que esta forma de pensar no eres tú, puedes separarte de ella y decidir en el presente si conservarla o desprenderte de ella, basándote en quién eres hoy y en dónde quieres estar mañana. Puedes observar esta forma de pensar y verla como lo que es, un archivo de información que quedó guardado en tu mente hace mucho, mucho tiempo y que ya no puedes contener verdad ni valor alguno para ti. El cuarto elemento del cambio es el reacondicionamiento. Iniciaré este proceso en la segunda parte de este libro, en la que te presentaré los archivos mentales que generan riqueza. En el caso de que quisieras avanzar un poco más en esto, te invito a que asistas al seminario intensivo Mente Millonaria, donde se te conducirá a través de una serie de potentes técnicas que reconectarán los cables de tu subconsciente a nivel celular y de una forma permanente, entrenando de nuevo a tu cerebro para que responda de una forma productiva en términos de dinero y éxito. Los elementos de frecuencia y apoyo continuado resultan también importantes para que se produzca un cambio duradero, de modo que tengo otro regalo para ayudarte. Si entras en www.millionairemindbook.com y haces clic en Free Book Bonuses, puedes suscribirte al pensamiento de la semana de la mente millonaria y cada 7 días recibirás una valiosa lección que puede contribuir a tu prosperidad. Mientras tanto, volvamos al condicionamiento verbal y a los pasos que puedes dar ahora para comenzar a corregir tu patrón del dinero. Pasos para el cambio, programación verbal. Primero, conciencia. Escribe todas las afirmaciones que oías acerca del dinero, la riqueza y la gente rica cuando eras niño. Segundo, comprensión. Escribe cómo crees que hasta ahora han afectado dichas afirmaciones a tu economía. Tercero, disociación. Te das cuenta de que esos pensamientos representan únicamente lo que aprendiste y no forman parte de tu anatomía ni son tú. Te darás cuenta de que en el momento presente tienes las opciones de ser distinto. Declaración. Pon la mano sobre el corazón y di.
Lo que oí acerca del dinero no es necesariamente cierto. Decido adoptar nuevas formas de pensar que contribuyan a mi felicidad y a mi prosperidad. Tócate la cabeza y di, tengo una mente millonaria. Segunda influencia, los modelos de referencia. El segundo tipo de condicionamiento al que estamos sometidos se denomina nuestros modelos. Durante tu infancia, ¿cómo eran tus padres o tus tutores con respecto al dinero? Uno de ellos o ambos administraban bien su dinero o lo hacían mal, gastaban mucho o eran ahorradores, eran hábiles inversores o no invertían, asumían riesgos o eran conservadores, habían constantemente dinero o era este más bien escaso. El dinero llegaba con facilidad a tu familia o era siempre una lucha conseguirlo. ¿Era una fuente de alegría en casa o causa de amargas discusiones? ¿Por qué resulta importante esta información? Probablemente hayas oído la expresión mono de repetición. Así somos los humanos. De pequeño aprendemos todo de los modelos que tenemos alrededor. Aunque la mayoría de nosotros odiaríamos admitirlo, hay bastante verdad en el viejo dicho, de tal palo, tal astilla. Esto me recuerda al chiste de una mujer que prepara las rebanadas de jamón cocido para cenar cortándoles los dos lados, los dos extremos. Su marido, que ya había observado dicha práctica, le pregunta un día por qué corta los extremos del jamón. Ella le contesta, así lo hacía mi madre. Resulta que la madre de ella venía esa noche a cenar, así que le pregunta por qué cortaba los extremos del jamón, a lo que ella responde, mi madre lo hacía siempre así. De modo que deciden llamar a la abuela por teléfono para hacerle la misma pregunta. ¿Cuál creéis que fue su respuesta? Porque mi sartén era demasiado pequeña. La cuestión es que en general en el ámbito del dinero tendemos a ser idénticos a uno de nuestros progenitores o bien adoptamos una actitud que es combinación de las que cada uno de ellos tenía. Por ejemplo, mi padre era empresario de la construcción. Construía entre una docena y 100 casas por proyecto. Cada proyecto requería la inversión de una enorme suma de capital. Mi padre debía aportar todo lo que teníamos y pedir grandes préstamos al banco hasta que se vendían las casas y llegaba el dinero en efectivo. Por consiguiente, al comienzo de cada proyecto no teníamos dinero y estábamos endeudados hasta las cejas. Como puedes imaginar, durante ese periodo papá no tenía el mejor de los humores y la generosidad tampoco era su fuerte. Si le pedía cualquier cosa que costara, aunque fuese un centavo, su respuesta estándar, después del habitual, ¿yo de qué estoy hecho? ¿De dinero? Era, ¿estás loco? Por supuesto, yo no obtenía ni un centavo, pero lo que sí lograba era esa mirada de, ni se te ocurra volver a preguntar. Estoy seguro de que la conoces. Este panorama duraba aproximadamente un año o dos, hasta que las casas al final se vendían. Entonces estábamos forrados de pasta. De repente, papá era una persona distinta. Se sentía contento, era amable y extremadamente generoso. Venía y me preguntaba si necesitaba unos cuantos dólares. A mí me apetecía devolverle su mirada, pero no era tan estúpido. Así que me limitaba a decir, claro, papá, gracias, y ponía los ojos en blanco. Así la vida estaba bien, hasta el temido día en que llegaba a casa y anunciaba, he encontrado un buen terreno, vamos a construir otra vez. Recuerdo perfectamente que le decía, fantástico papá, buena suerte, mientras se me hundía el corazón sabiendo los apuros que estábamos a punto de pasar otra vez. Este patrón duró desde que tuve uso de razón, más o menos a los 6 años hasta los 21, cuando me fui de casa de mis padres para siempre. Entonces cesó, o al menos eso creía yo. A la edad de 21 años terminé de estudiar y me convertí, lo adivinaste, en constructor. Luego pasé a otros tipos de negocios basados en proyectos. Por alguna extraña razón hacía una pequeña fortuna, pero no mucho tiempo después ya estaba arruinado. Me metía en otro negocio y creía estar de nuevo en lo más alto del mundo, solo para tocar fondo un año más tarde.
Este patrón de altibajos continuó durante casi 10 años antes de darme cuenta de que tal vez el problema no fuese el tipo de negocios que elegía, los socios, los empleados que tenía, el estado de la economía, ni mi decisión de tomarme un tiempo sin trabajar y relajarme cuando las cosas iban bien. Finalmente reconocí que tal vez, solo tal vez, estaba reviviendo inconscientemente el patrón de ingresos con altibajos de mi padre. Todo lo que puedo decir es que menos mal que aprendí lo que tú estás aprendiendo en este libro y que fui capaz de reacondicionar mi mente y salir de ese modelo tipo yo-yo para pasar a tener unos ingresos en crecimiento constante. Actualmente, el impulso de cambiar cuando las cosas van bien y sabotearme a mí mismo aún aparece. Pero ahora en mi mente hay otro archivo que observa este sentimiento y dice, gracias. Ahora centrémonos de nuevo y volvamos al trabajo. Otro ejemplo es de uno de mis seminarios en Orlando, Florida. Como de costumbre, la gente iba subiendo en la fila al entarimado, uno a uno, para pedirme un autógrafo y saludarme, darme las gracias o lo que fuese. Jamás olvidaría a un señor mayor porque subió sollozando. Apenas si podía contener el aliento e iba enjuagándose las lágrimas con la manga. Le pregunté qué le ocurría. Me dijo, tengo 63 años y llevo leyendo libros y yendo a seminarios desde que se inventaron. He visto a todos los conferencistas y he probado todo lo que enseñaban. Lo he intentado con las acciones, con la propiedad inmobiliaria y he tenido más de una docena de negocios distintos. Volví a la universidad y me saqué un máster en administración de empresas. He adquirido más conocimiento que 10 hombres normales y, sin embargo, nunca he alcanzado el éxito económico. Siempre empezaba bien, pero finalmente acababa con las manos vacías. Y en todos esos años nunca supe por qué. Pensaba que simplemente debía de ser un completo estúpido, hasta hoy. Por fin, después de escucharle a usted, todo tiene sentido. A mí no me pasa nada, simplemente tenía el patrón del dinero de mi padre metido en la cabeza y eso ha sido mi némesis. Mi padre atravesó de lleno la era de la depresión. Todos los días trataba de obtener empleos o de vender cosas y venía a casa con las manos vacías. Ojalá yo hubiera entendido lo de los modelos de referencia y los patrones del dinero 40 años atrás. Qué pérdida de tiempo. Tanto aprender y tantos conocimientos. Comenzó a llorar aún más fuerte. Yo le respondí, ni hablar de que sus conocimientos sean una pérdida de tiempo, simplemente han estado latentes, esperando en un banco mental, esperando que surgiera la oportunidad. Ahora que ya ha formulado usted un patrón del éxito, todo lo que ha aprendido en su vida se volverá utilizable y saldrá catapultado hacia el éxito. La mayoría de nosotros, cuando oímos la verdad, ya la sabemos. El hombre empezó a relajarse y comenzó de nuevo a respirar profundamente. Entonces apareció en su rostro una gran sonrisa. Me dio el mayor de los abrazos y dijo, gracias, gracias, gracias. La última vez que supe de él, todo le iba viento en popa. Ha acumulado más riqueza en los últimos 18 meses que en los últimos 18 años. Me encanta. Insisto, puedes tener todos los conocimientos y experiencias del mundo, pero si tu patrón no está programado para el éxito, estás condenado a fracasar económicamente. Muchas veces nos vienen participantes a los seminarios cuyos padres se vieron involucrados en la Segunda Guerra Mundial o que vivieron en tiempos de la depresión. Estas personas sufren a menudo un fuerte impacto cuando se dan cuenta de lo mucho que han influido las experiencias de sus padres en sus creencias y en sus hábitos en torno al dinero. Algunos gastan locos porque podría perder fácilmente todo su dinero, así que más vale que lo disfrutes mientras puedas. Otros siguen el camino contrario, van guardando el dinero y ahorran para cuando llegue la época de las vacas flacas. Unas sabias palabras. Ahorrar pensando en que pueden llegar malos tiempos podría parecer una decisión sensata, pero puede crear grandes problemas. Uno de los principios que enseñamos en otro de nuestros cursos es el poder de la intención. Si estás ahorrando tu dinero para cuando lleguen las vacas flacas, ¿qué es lo que vas a tener? Pues vacas flacas. Deja de hacer eso. En lugar de ahorrar para un día de penuria económica,
concéntrate en ahorrar para un día de júbilo o para lograr pronto tu libertad financiera. Entonces, en virtud de la ley de la intención, eso es exactamente lo que obtendrás. Antes decía que en lo referente al dinero, la mayoría de nosotros tendemos a ser idénticos a uno o a ambos de nuestros progenitores, pero también existe la otra cara de la moneda. Algunos de nosotros acabamos siendo exactamente lo contrario de lo que fueron uno o ambos de nuestros padres. ¿Por qué tendría que ocurrir eso? ¿Te suenan las palabras ira y rebeldía? Resumiendo, depende simplemente del enfrentamiento que hubieras mantenido con ellos. Por desgracia, cuando éramos niños no podíamos decir a nuestros padres, mamá y papá, sentaos. Quiero comentaros algo. No me gusta la forma en que estáis administrando vuestro dinero, ni en realidad vuestra vida. Y por lo tanto, cuando sea adulto haré las cosas de forma completamente distinta. Espero que lo entendáis ahora que paséis buenas noches y tengáis dulces sueños. No, 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 no. La cosa no es así en absoluto. En lugar de eso, cuando nos aprietan el botón, por lo general, se nos va la olla y lo que sale suena más como os odio. Nunca seré como vosotros. Cuando crezca voy a ser rico, entonces tendré lo que yo quiera, tanto si os gusta como si no. Después nos vamos corriendo a nuestra habitación, damos un portazo y empezamos a aporrear la almohada o cualquier objeto que tengamos a mano para descargar nuestra frustración. Mucha gente que procede de familias pobres se llena de rabia y rebeldía por ello. En muchos casos salen de casa y se hacen ricos, o al menos tienen la motivación para hacerlo, pero hay un pequeño contratiempo, que en realidad constituye un gran bache. Tanto si este tipo de personas se hacen ricas como si se rompen la crisma tratando de llegar a ser prósperas, normalmente no son felices. ¿Por qué? Porque la raíz de su riqueza o de su motivación por el dinero es la ira y el resentimiento. Por consiguiente, dinero e ira quedan vinculados en su mente y cuanto más dinero tienen o luchan por conseguir, este tipo de individuos se vuelve más iracundo. Al final, su yo interior dice, estoy cansado de ser irascible y de ir estresado por la vida, solo quiero estar tranquilo y feliz. De modo que preguntan a la misma mente que creó la vinculación qué deben hacer ahora con respecto a esta situación, a lo que su mente responde, si quieres deshacerte de tu ira, vas a tener que deshacerte de tu dinero. Y eso es lo que hacen. Inconscientemente se deshacen de su dinero. Gastan más de la cuenta, realizan una mala inversión, caen en un divorcio económicamente desastroso o sabotean su prosperidad de alguna otra forma. Pero no importa, porque ahora estos tipos son felices, ¿verdad? Mentira, las cosas están aún peor porque ahora no solo son iracundos, están arruinados e iracundos. Se equivocaron al elegir aquello de lo que deshacerse. Se deshicieron del dinero en lugar de la ira, del fruto en lugar de la raíz. Mientras tanto, el auténtico problema es, y lo fue siempre, la ira existente entre ellos y sus padres. Y mientras no se resuelva esa ira, jamás serán verdaderamente felices ni tendrán paz interior, con independencia del dinero que tengan o que no tengan. La razón o motivación que tengas para ganar dinero o lograr éxito es vital. Si tu motivación para adquirirlo procede de una raíz no productiva, como el miedo, la rabia o la necesidad de demostrar lo que vales, el dinero nunca te reportará felicidad. Principio de riqueza. Si tu motivación para adquirir dinero o éxito procede de una raíz no productiva, como el miedo, la rabia o la necesidad de demostrar lo que vales, el dinero nunca te reportará felicidad. Vamos a terminar este modelo para que podamos ya terminar. ¿Por qué? Porque no puedes solucionar ninguna de estas cuestiones con dinero. Tomemos, por ejemplo, el miedo. Durante mis seminarios pregunto al auditorio, ¿cuántos de ustedes citarían el miedo como su principal motivación para el éxito? No hay mucha gente que levante la mano. Sin embargo, luego pregunto, ¿cuántos de ustedes citarían la seguridad como uno de sus motivadores principales para el éxito? Casi todos los presentes levantan la mano.
Pero fíjate, tanto la seguridad como el miedo están motivados por lo mismo. El hecho de buscar seguridad viene de la inseguridad, que a su vez se basa en el miedo. Así pues, más dinero disipará el miedo. ¿Qué más quisieras? La respuesta es absolutamente no. ¿Por qué? Porque el dinero no es la raíz del problema, es el miedo. Lo que es aún peor es que el miedo no es solo un problema, sino también un hábito. Por lo tanto, tener más dinero únicamente cambiará el tipo de miedo que tenemos. Cuando estábamos sin Blanca, lo más probable es que temiésemos no conseguir jamás ningún dinero o no tener nunca el suficiente. Una vez que logramos tenerlo, nuestro temor normalmente pasa a ser, ¿y si pierdo lo que he ganado? O todos van a querer lo que tengo, o los impuestos me van a acribillar. Resumiendo, hasta que lleguemos a la raíz de este problema y disipemos el miedo, no habrá cantidad de dinero alguna que pueda ayudarnos. Por supuesto, si nos dan a elegir, la mayoría de nosotros preferiría preocuparse por tener dinero y perderlo que por no tener en absoluto, pero ni lo uno ni lo otro son modos de vivir demasiado inteligentes. Al igual que quienes actúan movidos por el dinero, muchas personas se sienten motivadas a alcanzar el éxito a nivel económico para demostrar su valía. Trataré de este desafío con detalle en la segunda parte del libro. Pero por ahora, limítate a darte cuenta de que no hay cantidad de dinero que pueda jamás aumentar tu valía. El dinero no puede convertirte en algo que ya eres. De nuevo, al igual que ocurre con el miedo, la cuestión de tener siempre que demostrar lo que vales se convierte en tu forma habitual de vivir. Ni siquiera reconoces que está dirigiéndote. Te tienes a ti mismo por alguien que desarrolla al máximo su potencial, que siempre obtiene excelentes resultados, que es avesado y resuelto. Y todos estos rasgos están bien. La única pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es el motor fundamental que te guía todo esto? Para la gente que actúa movida por la necesidad de demostrar su valía, no hay cantidad de dinero que pueda aliviar el dolor de esa herida interna que hace que todo y todos lo que hay en su vida no basten. Ninguna cantidad de dinero ni ninguna otra cosa en realidad será jamás suficiente para las personas que sienten que no valen lo suficiente. Como ves, siempre se trata de ti mismo. Recuerda, tu mundo exterior es en todo momento un reflejo de tu mundo interior. Si crees que no eres suficiente, aceptarás esa creencia y harás que en tu vida nunca haya suficiente. Sin embargo, si crees que eres mucho, validarás esa creencia y crearás mucha abundancia. ¿Por qué? Porque el mucho será tu raíz, que después se convertirá en tu modo natural del ser. Desvinculando tu motivación para tener dinero de la ira, el miedo y la necesidad de demostrar lo que vales, podrás instalar nuevos vínculos que te harán ganar dinero a través de la intencionalidad, la contribución y la alegría. De ese modo, nunca tendrás que deshacerte de tu dinero para ser feliz. Ser rebelde o la antítesis de tus padres no siempre es un problema. Al contrario, si eres rebelde, como sucede a menudo con los hijos nacidos en segundo lugar, y tus progenitores tenían malos hábitos de dinero, probablemente sea bueno que seas su antítesis. Por otro lado, si prosperaron y tú estás rebelándote contra ellos, podrías sufrir serias dificultades económicas. Sea como fuere, lo importante es reconocer cómo está relacionado tu modo de ser con cada uno o ambos de tus progenitores en lo referente al dinero. Pasos para el cambio, modelo de referencia. Conciencia. Considera las formas de ser y los hábitos de tus padres, de tu padre y de tu madre tenían con relación al dinero y la riqueza. Escribe de qué modo puede ser idéntico u opuesto a cualquiera de ellos. Segundo, comprensión. Escribe el efecto que han tenido esos modelos de referencia en tu vida financiera. Tercero, disociación. ¿Ves que
¿Ves que este modo de ser es solo algo que aprendiste y que no eres tú? ¿Te das cuenta de que en el momento presente tienes la opción de ser distinto? Cuarto, declaración. Pon la mano sobre el corazón y di, lo que tomé como modelo en torno al dinero era la forma de actuar de ellos. Ahora yo decido la mía. Tengo una mente millonaria. Vamos a dejar hasta acá. Voy a dejar de grabar.